Muy bien, venimos hablando los últimos domingos de Nehemías. ¿Sí? El primer mensaje que vimos de Nehemías era el llamado de Nehemías, qué carga puso Dios en el corazón de Nehemías, que tenía que ver con la reconstrucción de las murallas y de las puertas de Jerusalén, y el pedido que él hace al rey y la provisión que el rey le da para ir a edificar. El domingo pasado estuvimos viendo cómo esa edificación requirió de la participación de mucha gente, que cada uno tuvo que hacer su parte, que no todos colaboraron, pero sí mucha gente se involucró, y que a algunos les tocó hacer algunas cosas que no estaban acostumbrados. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos que los plateros y los perfumistas se pusieron a levantar la muralla? El perfumista hacía perfume, no levantaba murallas, pero bueno, había que reconstruir y le tocó hacer algo distinto a lo que él solía hacer siempre. En esta mañana quisiera que veamos juntos cómo el enemigo intentó de muchas formas, de muchas maneras, paralizar la obra, destruir la obra, y cómo Nehemías respondió a cada ataque del enemigo. ¿Sí? Lo que venimos pensando y hablando tiene que ver con nuestra vida personal. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablábamos? Todos nosotros en nuestra vida tenemos algunas murallas derrumbadas, algunas puertas prendidas a fuego, todos. ¿Sí? Todos estamos en reconstrucción. ¿Sí? Dios está trabajando en nosotros, estamos en proceso con Dios. Entonces quisiera que lo veamos a nivel personal y también, como venimos haciendo estos domingos, también verlo como iglesia. ¿Sí? Lo que pasa en la vida de la iglesia pasa en la vida de los hijos de Dios. Así que con estos dos enfoques quisiera que nos acerquemos hoy a ver a un par de muchachos, Sanbalat y Tobías. Sanbalat y Tobías aparecen en el libro de Nehemías en varios capítulos, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 6, en varios capítulos aparecen. Y siempre ellos son los que se oponen a lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Encarnan al enemigo de alguna forma. No son los únicos, pero son los que están más visibles. ¿Sí? Esos son como el tipo, la figura del enemigo. Nehemías capítulo 2, versículo 9. Vamos a estar leyendo varios versículos de ahí. Ahí está el final del relato de Nehemías diciéndole, viniendo a Jerusalén, ¿sí? Podríamos leer un poquito más para atrás, pero agarré solamente el 9 como para ubicarnos en el contexto. Dice, fui entonces a los gobernadores del otro lado del río y les entregué las cartas del rey. Además, el rey había enviado a sus capitanes y a soldados de caballería para que me escoltaran. ¿Sí? Ahí lo que está contando es Nehemías, bueno, y me fui con las cartas y con todo lo que el rey me dio y me fui a Jerusalén. En el versículo 10 aparecen estos muchachos. Pero cuando lo supieron Sanbalat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, se enojaron mucho, porque no les gustó que alguien se preocupara por el bien de los israelitas. ¿Sí? Apenas llegado Nehemías, ellos se enojaron. Mucho, dice la palabra. Porque alguien venía a procurar el bien del pueblo, ¿sí? Reedificar la muralla y las puertas. Me resulta muy interesante pensar que estos dos muchachos, mientras que las murallas estaban derrumbadas y nadie vino a hacer nada, no se enojaban. Estaba todo tranquilo. No había motivo para preocupación de ellos. En tu vida y en la mía pasa exactamente lo mismo. Si vos tenés y yo tengo algo derrumbado, algo que no está como Dios quiere que esté, mientras que nosotros lo dejemos en ese estado, el enemigo no se va a preocupar mucho
con nosotros. Porque está todo ahí. ¿Cuál era el miedo de Sanballat y Tobías? Que si se reedificaban las murallas, la ciudad iba a estar protegida. Ya había empezado la reconstrucción con Edras, no de las murallas, ¿no? Dios estaba haciendo algo ya ahí. Pero mientras que la ciudad no tuviera murallas, era una ciudad fácil de atacar. Entonces, no había mucho de qué preocuparse. Cuando quisieran, si se hacían muchos los locos ahí adentro, avanzaban y destruían todo de vuelta. Pero cuando viene Nehemías a levantar las murallas, estos dos se enojan porque dice, acá esto se va a complicar. Y lo que vamos a ver es un montón de intentos para tratar de impedir que eso se reconstruya. Se enojan apenas llegó, no habían puesto un ladrillo, medio cimiento, no habían hecho nada y ya se enojaron. Ya se enojaron. Acuérdense de esto, mientras que las murallas estaban derrumbadas, el enemigo estaba quieto, no se manifestaba. Fíjense en el versículo 17 del mismo capítulo 2. Esto lo vimos el domingo pasado. Nehemías sale a hacer un reconocimiento de cómo estaban las murallas, cómo estaban las puertas, lo que ya le habían contado sus amigos en cautiverio. Dice, versículo 17, y cuando regresé les dije, ¿ya vieron lo mal que estamos? Jerusalén está desierta y todas las puertas han sido quemadas. Anímense y vayamos todos a levantar las murallas de Jerusalén. Basta ya de esta vergüenza. En cuanto les conté de la gran ayuda que mi Dios me había brindado y lo que el rey me había dicho, todos exclamaron, sí, comencemos a reconstruir las murallas. Y se dispusieron a poner manos a la obra. ¿Sí? Nehemías le cuenta lo que Dios hizo, cómo Dios lo había bendecido, cómo Dios lo había bendecido a través de la provisión del rey, y dice, basta ya de esto, comencemos a edificar. Y todos dicen, vamos. Versículo 19. Pero la noticia llegó a oídos de Sanballat y de Tobías y de Gesén. Acá aparece un tercero que después va a volver a aparecer. Y se burlaron de nosotros y despectivamente nos dijeron, ¿qué es lo que hacen? ¿Acaso se están rebelando contra el rey? Nehemías anima al pueblo a reconstruir. Le dice, Dios nos llamó para esto, tenemos la bendición del Señor, tenemos la provisión que nos dio Dios a través del rey, edifiquemos. El pueblo dice, vamos. Y estos tipos, los enemigos, dicen, se vuelven a enojar, ¿no? Se burlan y los desprecian. Dice, ¿qué es lo que hacen? Es como si dijeran, ¿qué es eso, pajarito? ¿Qué quiere hacer? ¿Ustedes se quieren rebelar contra el rey? ¿Se querían rebelar contra el rey o el rey les había dado las cosas para edificar? No había ningún intento de rebelión, al contrario. Pero ellos se burlan y los desprecian. Si querés identificar alguna muralla caída en tu vida, fíjate de qué cosas el diablo te acusa y se quiere burlar de vos. Cuando el diablo te dice, ¿otra vez? ¿Viste? ¿Vos qué querés? ¿Vos querés pararte? Cuando nosotros sentimos que Dios nos mueve a corregir algo en nuestra vida y nos disponemos a hacerlo porque el Espíritu Santo nos da convicción de que hay algo que modificar, hay algo que hacer, el enemigo nos va a venir a decir, ¿qué quiere hacer? ¿Otra vez va a intentar? ¿Te pasó alguna vez? De querer ponerte a cuentas con Dios, de hacer las cosas que Dios te pide y que el enemigo te venga a susurrar al oído que no podés. ¿Quién te crees que sos? El enemigo hace siempre lo mismo, y lo hace de una manera o de otra, pero lo hace con todos igual. Por eso Sanballat y Tobías es como una figura de cómo el enemigo actúa. Y por eso vemos
lo que hicieron acá y lo podemos reconocer en nuestra vida y lo podemos reconocer en la vida de la iglesia. Siempre se va a parar alguno y va a decir, ¿qué quieren hacer? Son 4 gatos. Ya está. Otra vez me dicen, vamos a empezar a reconstruir. Es siempre igual. Siempre tenía mi primer pastor, Antonio Pegorraro, en otro contexto, pero él hablaba de los profetas del desánimo. No sé si vos te acordás, Mari, cuando predicó sobre los profetas del desánimo. Siempre hay profetas del desánimo. Siempre están aquellos que se van a levantar para decir, y te van a tratar de desacreditar y te van a tratar de burlarse de vos y de pegarte a los talones y te pueden tumbar mejor. Fíjense, vamos a ir viendo los ataques y las respuestas, ¿sí? Y de las respuestas de Nehemías tratemos de tomar algo de Dios para nosotros, de cuál es o cuál puede ser nuestra actitud o debe ser nuestra forma de enfrentar los ataques del enemigo. Versículo 20, yo le respondí. En Reina Valera 60 hay algunas pequeñas diferencias, pero dice esto: el Dios de los cielos es quien nos ayuda. Nosotros, sus siervos, hemos decidido reconstruir las murallas y lo vamos a hacer. Ustedes no tienen ninguna autoridad, ni arte, ni parte en Jerusalén. El enemigo viene y se burla, Tobías y Sanballat, viene y se burla, y dice, ¿qué quieren hacer? Y dice, yo le respondí, el Dios de los cielos es quien nos ayuda. Nosotros somos sus siervos y estamos decididos a hacer lo que Él nos mandó a hacer. Y lo vamos a hacer. Y le dice, ustedes no tienen ninguna autoridad para meterse acá en Jerusalén. Hermano, cuando el enemigo te venga a acusar de cualquier cosa, cuando se venga a burlar de vos, cuando te venga a decir que no podés, que ya fracasaste, que no tenés las fuerzas para hacerlo, primero reconocer que es Dios el que está con vos. Es Dios el que te bendice, es Dios el que te provee, es Dios el que te manda, es Dios el que te dice qué es lo que hay que hacer. Y si es Dios el que te llama a hacer algo, podés decir con total autoridad, no por vos, sino porque es Él el que te bendice, que lo vas a hacer. Si Dios te dice, restaura eso en tu vida, aunque el diablo te diga que no vas a poder, que vas a volver a fracasar, decirle al enemigo, es Dios el que está conmigo. Es Dios el que me está impulsando a esto y lo voy a hacer. Primero vos y después decirle en todo caso al enemigo. El enemigo no tiene ninguna autoridad. Ninguna autoridad. Nehemías le dice a Sanballat y a Tobías, ustedes no tienen ninguna autoridad acá. No tienen ni arte ni parte. Ese es un dicho que sería bastante antes, ¿no? Bastante en la antigüedad, cuando éramos jóvenes, nosotros, Coca. No tienen ni arte ni parte en esto. Bueno, el enemigo no tiene autoridad en tu vida. El que tiene autoridad en tu vida es Dios. Amén. El que tiene autoridad en tu vida es Dios. Es Él el que hace en vos. El diablo, el enemigo, no tiene ninguna autoridad en la iglesia. Ninguna. Ninguna. El dueño, el Señor de la iglesia es Dios. ¿Cuándo el enemigo tiene autoridad? Cuando nosotros le damos lugar. Solamente. Si le damos lugar, por supuesto, el tipo se hace un festín. ¿Le diste lugar al diablo en tu vida alguna vez? Sí, ¿no? Así no fue. Nos sacudió para todos lados, ¿o no? Pero no porque tenga autoridad, sino porque le dimos autoridad. Él no tiene autoridad en tu vida. La autoridad sobre tu vida la tiene Cristo. Y es Él el que está con nosotros. Y si Él está contra nosotros, nos enseña la palabra que no hay nada ni nadie que se pueda enfrentar. Si Él es contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, tenemos que tener claro quién nos llamó y a qué nos llamó. ¿Quién nos llamó y a qué nos llamó? ¿Quién te llamó? ¿Y a hacer qué te llamó? Bueno, si eso lo tenés claro, parate de frente y a cualquiera que se quiera venir a apuntarte con el dedo, a burlarse de vos, a desanimarte, decirle, Dios está conmigo
yo voy a hacer lo que Dios me dijo que haga. Vos acá no tenés nada para hacer. ¿Amén? Pasemos un par de capítulos. Capítulo 4. Versículo 1. 4:1. Cuando Sanbalat supo que estábamos reconstruyendo las murallas, ¿qué hizo? Se puso furioso. Y se burló de nosotros, otra vez. Luego fue a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria y les dijo, estos pobres judíos, ¿qué creen que están haciendo? ¿Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? ¿Acaso creen que acabarán de reconstruir en un día? ¿O que van a recoger de las cenizas las piedras que fueron reducidas a polvo? A su lado estaba Tobías, quien decía, la muralla que están reconstruyendo, con el solo peso de una zorra se vendrá abajo. ¿Qué tal los muchachos? Ya había empezado la reconstrucción. ¿Sí? Vamos a ver después que ya estaba más o menos en la mitad. Y cuando ellos ven que la cosa va creciendo, se enfurecen. Se enfurecen. Y dice que fueron a hablar con sus compañeros y con el ejército de Samaria. Empezaron a buscar con quién frenar esto. Estos pobres judíos, ¿qué creen que están haciendo? El principio es el mismo, ¿no? Es burlarse en forma despectiva, decir, levantaron un par de pilitas de ladrillo, ¿qué les pasa? Y dice, vamos a permitir que esto pase. Vamos a permitir que vuelvan a ofrecer sacrificios. El enemigo no quiere que vos en tu vida te alinees con Dios y consagres tu vida a Dios. No quiere. No quiere que haya un culto vivo en tu corazón y en tu mente a Dios. Y él con sus enemigos, con sus compañeritos, vamos a permitir que Omar reconstruya su culto a Dios. Vamos a permitir que Alfredo, que Olga, vamos a permitir que la Iglesia Bautista Nueva de Chicago reconstruya. El enemigo, ustedes lo saben mejor que yo, lo han leído 200 millones de veces y lo hemos hablado acá. ¿A qué vino? A matar, a hurtar y a destruir. ¿A qué se dedica? A eso. A eso se dedica. Y Tobías y Sanbalat empezaron a buscar con quiénes poder impedir la obra. Nada nuevo bajo el sol, mi hermano, mi hermana. Sigue pasando lo mismo. Cuando vos te quieras parar, van a tratar de tumbarte. Cuando la iglesia se quiera parar, van a tratar de tumbarla. Van a tratar de buscar con qué impedir que pase lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la vida de la iglesia. Si no leíste Nehemías, te animo a que lo leas. Es impresionante la actualidad que tiene ese libro. Impresionante. La Biblia es actual, ¿no? Nosotros creemos eso, que la Biblia es una palabra viva y es eficaz. Nehemías, en este tiempo, ya lo he leído alguna vez, en este tiempo me está resultando tremendamente revelador. Tremendamente revelador. El enemigo se manifestó apenas llegó, Nehemías, se manifestó cuando iban a empezar a edificar y se manifiesta ahora que ya estaba empezando la edificación. Se burla, se enoja, maquina, busca cómplices, intenta derrumbar. Se dedica a eso, a buscar impedir que Dios haga lo que quiera hacer. Fíjense la respuesta de Nehemías. Versículo 4. Dios nuestro
escucha cómo nos menosprecian y haz que su menosprecio recaiga sobre ellos, que sean el botín de quienes se los lleven cautivos. No pases por alto tu maldad, no perdones su pecado, pues se enfurecen contra nosotros al ver que estamos reconstruyendo. Hemos reconstruido la muralla hasta la mitad de su altura. Casi hemos terminado la obra porque tu pueblo tiene ánimo para restaurarla. ¿Qué hace Nehemías otra vez? Recurre a Dios. El Señor, sé vos mi defensor. Sé vos nuestro defensor. Fíjate lo que están haciendo, fíjate lo que están diciendo. Fíjate lo que están maquinando. Y que se le vuelva en contra lo que están haciendo. Leí un comentario que creo que está bien. A veces en el corazoncito de uno, todavía que Dios tiene que trabajar un poquito, uno tiene ganas de hacer esta oración, ¿no? Lo que vieron que en algún auto había algún calco que decía Dios te dio el doble de lo que me deseas. No sé si la vieron alguna vez. Bueno, esto es algo parecido, ¿no? Señor, todo lo que viene para acá, dáselo de vuelta. Dáselo de vuelta. El comentario decía que nosotros como hijos de Dios tenemos que seguir el ejemplo de Jesús, que decía al Señor, perdonalos porque no sabe lo que hace. Una vez se tiene ganas de decir, Señor, espejito, espejito, todo lo que viene que le reviente todo. Personalmente, creo que, como hablamos muchas veces acá, la lucha no es contra carne y sangre. El problema no son contra personas. Nosotros siempre le ponemos cara y cuerpo porque generalmente los que nos lastiman tienen cara y cuerpo. Pero en el mundo espiritual la lucha no es contra carne y sangre. ¿Sí? Es contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Eso es lo que enseña la palabra. Personalmente creo que las personas que se quieren oponer, las personas de carne y hueso, que se quieren oponer a lo que Dios quiere hacer, sufren consecuencias. Una cosa es que uno la desee, que deberíamos tratar de no hacerlo, más bien tenemos que bendecir, ¿no? Otra cosa es que creo que lo que pasa. Lo que he visto en mi vida es que la gente que se opone a lo que Dios quiere hacer sufre consecuencias, de una forma u otra. Pero eso no somos nosotros, eso es Dios el que hace. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando había algunos que querían romper todo el cristianismo cuando empezaba y dijeron, si es de Dios, si no es de Dios va a desaparecer solo, pero si es de Dios, ojo, no va a ser cosa que nos encontremos luchando en contra de lo que Dios quiere hacer. Este es un consejo para mí y que les comparto a cada uno de ustedes. Tengamos mucho cuidado de ir en contra de lo que Dios quiere hacer. Y en eso ninguno de nosotros estamos libres, ¿sí? A veces tenemos convicciones de lo que creemos que tiene que pasar y a veces queremos imponer lo que creemos que tiene que pasar. Lo que tenemos que buscar es lo que Dios quiere hacer. Y no nos opongamos a lo que Dios quiere hacer. ¿Sí? Estos muchachos se oponían a la reconstrucción. Y Nehemías una y otra vez iba a Dios. Iba a Dios. Señor, escucha, hacete cargo. Cuídanos. Vamos al versículo 7 del capítulo 4. Cuando Sanbalat y Tobías los árabes... Bueno, antes de esto, me pareció muy, no sé si simpático, el optimismo de Nehemías. Porque Nehemías dice en el versículo 6, hemos reconstruido la muralla hasta la mitad. Hasta la mitad, ¿no? Casi hemos terminado la obra, dice después. ¿Hasta la mitad o casi terminamos? Estaba por la mitad. Pero él dice, ya casi terminamos. Es una mirada interesante de un líder, ¿no? Le faltaba la mitad. No estaban casi terminando. Pero el tipo dice, ya hicimos la mitad, ya casi terminamos. Bueno, también tiene que ver con la perspectiva que tenemos de las cosas que nos pasan en nuestra vida, ¿no? Hay gente que tiene la tendencia a mirar, como se dice, el vaso medio vacío y otro ve el vaso medio lleno. Bueno, Nehemías era un tipo positivo. Decía, levantamos hasta acá, ya casi terminamos.
Creo que también tenía que ver con el ánimo que quería darle al pueblo. En el versículo 7 aparecen de vuelta los muchachos. Sanballat y Tobías, los árabes, los amonitas y los habitantes de Asdod, se enteraron que estábamos reconstruyendo la muralla y que estábamos cerrando sus brechas. O sea, estaba avanzando la obra. ¿Y qué pasó? Se enojaron muchísimo. Son aburridos, siempre lo mismo. Se enojaron muchísimo. Y se pusieron de acuerdo para atacarnos y destruir la ciudad de Jerusalén. Bueno, es un pasito más de lo que venía pasando. Antes era de boca, ¿sí? Se burlan, te menosprecian, te sacuden, te dicen mentira, maquina. Y llega un momento cuando vos vas creciendo y vas avanzando en lo que Dios quiere que vos hagas en tu vida y como Dios va restaurando tu vida, que dice, bueno, a este tipo hay que atacarlo. A este tipo hay que atacarlo. No hay que permitir que siga construyendo. Hay que ir a romper todo. Y busca con quién hacerlo. Varios de ustedes hemos hablado, así como hablábamos hoy, que vemos al enemigo actuando en nuestra vida, atacándonos de una forma o de otra. Yo creo que la enfermedad es parte de la vida. Ahora, cuando la enfermedad en una comunidad se manifiesta tan reiterada y agresivamente, yo tiendo a creer que hay algo espiritual también. No soy de los que creen que toda enfermedad... Primero, no creo que la enfermedad venga por el pecado, más bien algo general. ¿Vieron? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Ninguno de los dos, para que la gloria de Dios sea manifiesta. No creo que toda enfermedad venga por pecado. Ahora, en esta comunidad hay muchísima gente enferma y cosas complicadas y cosas no tan complicadas, pero que pasan. Taca, taca. Yo no sé si ustedes se lo percibieron, se dieron cuenta. Nehemías nos va a enseñar alguna cosita que hacer, pero recurramos a Dios, porque el enemigo nos va a atacar. Te va a atacar a vos en tu vida personal, en lo que quieras reconstruir, y nos va a atacar como iglesia. Abro mi corazón, y creo que más de uno de los que está acá se da cuenta, el enemigo nos viene atacando hace un tiempo. Y nos tira, y nos sacude. Con una cosa, con otra, con cosas chiquitas, con cosas grandes, con cosas medias, con cosas que decís, ¿esto de dónde salió? ¡Pum! Y pega, y trata de derrumbar. Van a buscar destruir. Versículo 9 está la respuesta de Nehemías. Entonces oramos a nuestro Dios. Siempre, lo primero. Entonces oramos a nuestro Dios. Si estás en una situación de ataque, lo primero que tenés que hacer es orar. Recurrir a Dios. Refugiate en Él porque Él es tu defensor. Él es tu guardador. Él es el que te cuida. Él no se duerme. No te pasan las cosas porque Él se descuida. Recurrí a tu Dios. Fíjense cómo sigue. Pero también pusimos guardias de día y de noche. Orá, cubrite, pedile a Dios que sea tu defensor. Pero no hay que ser ingenuos. Hay que velar. Hay que estar atentos. No hay que bajar la guardia, no hay que descuidarse. En general, y no voy a dar detalles, pero voy a hablar un poquito de alguna experiencia mía, que seguramente fue alguna tuya. Después de haber tenido una gran victoria en el Señor, uno se relaja. Porque siente como que, el Señor está conmigo y uno baja un poquito la guardia. Y el enemigo se enoja y se manifiesta antes de empezar la obra, cuándo vas a empezar la obra y cuándo estás haciendo la obra. Y cuando estás haciendo la obra, si tuviste una gran victoria, que viste que Dios te defendió de una manera impresionante, que vos te das cuenta que fue Dios, uno a veces se siente, bueno, estoy cubierto y se descuida un poquito. ¿O no, Dari? Descuida un poquito. Y el enemigo no deja de atacar, ¿eh? El enemigo no deja de maquinar cómo tumbarte. Vos tuviste una victoria y pensás que ya está, que lo venciste. El enemigo está ahí.
Va a seguir, ¿eh? Por eso yo hablo de algún testimonio personal. Me ha pasado más de una vez. De sentir que Dios estaba conmigo, que Dios me respaldaba. Y de alguna forma dejar de orar de determinada manera y dejar de tomar alguna precaución. Y cuando me di cuenta me habían metido una mano que casi me noquean de vuelta. Nehemías dice, primero busqué a Dios, pero después puse guardia día y de noche. Eso es, siempre velando que el enemigo no me ataque. Así que en tu vida, orá, pero velá, está atento, no te descuides. No te descuides. Y como iglesia, mi hermano, velemos. Estemos atentos, de día y de noche. No pequemos de ingenuos. No nos confiemos. Yo no digo que no alcanza solo con orar, pero está claro que Nehemías se dio cuenta que solo orando no bastaba, que había que poner la guardia en alto, como diría el muñeco Gallardo. Guardate. Versículo 11. Supimos que nuestros enemigos estaban pensando entrar a la ciudad y tomarnos por sorpresa y matarnos. Propósito del enemigo, matar. Para que no pudiéramos concluir la obra. Parar, destruir. ¿Sí? Y cuando llegaban a Jerusalén los judíos que vivían en las ciudades de nuestros enemigos, nos repetían lo mismo muchas veces. No importa de dónde ustedes vengan, ellos los van a atacar. Había judíos que vivían en otras ciudades y cuando venían le eran emisarios. Y dice, los van a atacar, ¿eh? Lo van a buscar, los van a tratar de matar. Por eso Nehemías dice, supimos que nuestros enemigos nos iban a atacar, porque vinieron y le contaron. Dios siempre saca las cosas a luz, ¿eh? Cuando el enemigo quiere maquinar, si nosotros estamos buscando en Dios, Dios saca las cosas a luz. ¿Cuál es la respuesta de Nehemías? Parece que ya dice, bueno, ya venimos orando bastante. Versículo 13. Armé entonces al pueblo con espadas, lanzas y arcos y los repartí por familia en la parte baja de la ciudad y detrás de las murallas, en los espacios abiertos. Acá la cosa ya cambió. Oremos, estemos alerta, pero ahora armémonos. La palabra nos enseña que nosotros tenemos una armadura para combatir al enemigo. ¿No? Efesios 6. Cuando está la batalla, cuando la cosa se pone pesada, hay que armarse. La oración es un arma. La palabra es un arma. Pero no nos descuidemos, mi hermano. Si vos ves que en tu vida la cosa está brava, como hoy charlábamos, bueno, hay que orar, hay que velar y también hay que armarse, hay que estar preparado para la batalla. A algunos por ahí no les gusta hablar mucho de guerra espiritual, pero es lo que la palabra nos enseña. Es lo que la palabra nos enseña. Entonces, cuando la cosa esté complicada en tu vida, en la vida de la iglesia, sepamos que hay que orar, sepamos que hay que velar, pero sepamos que también tenemos que estar armados. No armados para agarrarnos a las piñas, armados con armas espirituales. Armados con armas espirituales. Porque la guerra es espiritual. La guerra no es contra personas. Esto es el Espíritu de Dios contra el espíritu del enemigo. El anticristo que hablaba primera de Juan cuando estuvimos viendo. ¿Cuál es la respuesta de Nehemías a esto que se enteran que los van a atacar y que lo quieren venir a matar? Versículo 13 dice, entonces armé al pueblo, todo lo que vimos. Versículo 14, luego me reuní con los hombres importantes del pueblo, con los oficiales del templo y con el pueblo en general y les dije, no tengan miedo a esa gente. Recuerden que el Señor es grande y temible. Luchemos por defender a nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestras esposas. Luchemos por nuestros hogares. Acá hay acción y hay estrategia de parte de Nehemías.
¿Sí? Armémonos, pero después va y le dice al pueblo, no tengan miedo a esa gente. Como hijos de Dios no tenemos que tener miedo del enemigo, porque no tiene autoridad, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en contra. No tenemos que tener miedo. Primero, recordá quién es tu Dios en medio de la crisis, en medio de la lucha, en medio del ataque. Recordá que Él no es Dios. Vos estás en el hueco de la palma del Señor. Estás seguro en Él. Recuerden que el Señor es grande y temible. Y después, el propósito. Luchemos por defender. ¿A quién? A nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras esposas. Luchemos por nuestros hogares. Luchemos por lo nuestro. Luchá por vos. Luchá por lo que Dios quiere hacer en tu vida. Luchá por la vida de tu familia. Luchá por la vida de la iglesia. A veces, mi hermano, hay que luchar. ¿Te gusta luchar? Y yo la verdad que prefiero estar en Punta Cana tirado en una reposera. Hay momentos que hay que luchar. Y hay que poner el pecho. Si no, te quedas en tu casa. No hay problema, también se puede hacer. Pero si en realidad vos querés reconstruir tu vida y querés que tu vida tenga la forma de Cristo y querés ser lo que Dios quiere que vos seas y querés que esta iglesia sea la iglesia que Dios quiere que sea, bueno, hay que luchar. Hay que luchar. Lucha por vos, lucha por tu familia, por tus hijos, por tus hijas, por tus hermanos, por tu hogar. Versículo 15, cuando nuestros enemigos supieron lo que habíamos decidido hacer, porque estos judíos que venían, volvían, ¿no? Y yo estoy seguro que Nehemías le dijo, vayan y díganle que los vamos a estar esperando. Y que Dios había desbaratado sus planes, regresamos a la muralla a continuar con nuestra tarea. A partir de ese día, la mitad de los hombres trabajaba en la reconstrucción, mientras la otra mitad se mantenía vigilante. Estrategia, ¿sí? Creo que nosotros necesitamos tener mucha más gente orando. Creo que una de las formas más eficaces de velar es estar orando. Necesitamos gente que esté orando por nosotros. Nosotros tenemos que orar por nosotros y tenemos que tener gente que ore por nosotros. La mitad vigilaba y la mitad trabajaba. Se mantenía vigilante con sus lanzas, con sus escudos, con sus arcas, con sus cosas. Los jefes de Judá los apoyaban. Tanto los que reconstruían la muralla como los que cargaban escombros y los que cargaban material, con una mano trabajaban y con la otra sostenían la espada. Yo imagino que era una figura, ¿no? No es que iban con un balde y la espada literalmente, pero es como que tenían la espada clavada ahí y estaban siempre atentos. Y si hay que sacar la espada, estábamos disponibles. Fíjense qué pasa en el capítulo 6, versículo 1. Está terminando la tarea, se finaliza la muralla. Cuando Sanbalat y Tobías y Gesén y nuestros enemigos supieron que habíamos terminado de reconstruir la muralla y que se habían tapiado todas las brechas, aunque aún no habíamos colocado las puertas de madera, todavía faltaban las puertas, ya estaban las murallas hechas, me mandaron un mensaje que decía, queremos reunirnos contigo en algunas de las aldeas. Ahora se hacen los amigos. ¿Te pasó? ¿Que vino algún amigote? Che, vamos a juntarnos. El mismo tipo que te estuvo cascoteando todo el día va a decir, vamos a juntarnos, vamos a charlar. Respuesta de Nehemías. En realidad, lo que ellos querían era hacerme daño. Así que le mandé a decir, no me es posible ir porque estoy en medio de una gran obra. Fantástica la respuesta. Mira, no puedo. Estoy en algo importante que Dios me dio. Estoy reconstruyendo mi vida. Estoy edificando. No me puedo distraer. Perdóname, pero no. Ellos insistieron hasta 4 veces y mi respuesta fue siempre la misma. Los tipos iban, y dale.
Y te viene por un lado, te vienen por el otro, ¿sí? Te susurran por acá, dale, va, acerquémonos, hagámonos amigos. Foco. Enfócate en lo que Dios te dijo que hagas. Enfócate en lo que Dios quiere hacer en tu vida. No escuches otras voces, escucha la voz de Dios. Dedícate a hacer lo que Dios te mostró. Versículo 5, pero Sanbalat insistió una quinta vez. Bien el tipo, ¿eh? No, si el enemigo hace su trabajo, él es persistente. Y me envió a un criado suyo con una carta abierta a la que decía, ha llegado a nuestras ciudades el rumor, y Gesén lo confirma, de que los judíos y tú piensan rebelarse y por eso están reconstruyendo las murallas de Jerusalén. Según este rumor, tienes la intención de proclamarte rey y hasta te has rodeado de profetas para que proclamen en Jerusalén que Judá ya tiene rey. Ten cuidado, porque esto puede llegar a oídos del rey. Así que ven a hablar con nosotros para aclarar este asunto. ¿Qué está haciendo Sanbalat? Está echando a rodar un rumor. Dice, mirá que se está diciendo que vos querés proclamarte rey, que vos te querés hacer el dueño acá. Y esto lo confirma Gesén. ¿Se acuerdan quién era Gesén? Fíjense ahí en el 2.9, ¿quién es Gesén? Fui entonces con los gobernadores del otro lado del río y le entregué la carta, ¿verdad? Pero cuando lo supieron, le pifié al texto, me parece. Me pifié al texto. 2.19, perdón. Pero la noticia llegó a oído de Sanbalat, de Tobías y de Gesén el árabe y se burlaron de nosotros. ¿Quién era Gesén? Era un enemigo. Sanbalat dice, ahí está dando un rumor y Gesén lo confirma, garantía quien lo confirma el rumor. Uno de ellos lo confirma. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, dirían. ¿Cuál es la respuesta? Versículo 8. Yo le respondí, esto que decís no es verdad. Tú mismo lo has inventado. Y es que nuestros enemigos querían amedrentarnos y desanimarnos para que no termináramos la obra de restauración. Dios mío, fortalece mis manos. Esa es la respuesta de Nehemías. Primero la verdad. Primero la verdad. Lo que vos decís es mentira. Ese rumor es mentira. Porque además el rey lo había enviado. Le había dado todo, le había dado las cartas, le había dado... Ese rumor es mentira, es un invento tuyo, dice. Él tiene claro que lo que los enemigos quieren hacer es desanimar y amedrentar. Dice, querían amedrentarnos y desanimarnos para que no termináramos la obra. El enemigo quiere eso, quiere desanimarnos, mi hermano. Quiere desanimarte, quiere hacerte sentir que no vas a poder otra vez, que vas a volver a fracasar, que no vamos a poder. Para eso está, para desanimarnos. Y después termina Nehemías diciendo, Dios mío, fortalece mis manos. Nehemías sabe que no puede solo, que si no es Dios el que le da la fuerza no va a poder. Señor, fortalece mis manos. Tengo uno más, pero se está haciendo un poquito largo. Pero después aparece un profeta que le dice, vamos a la casa, ahí versículo 10, léanlo si quieren. Vamos al templo porque te van a venir a matar, acá vamos a estar seguros. En realidad lo que quería es que él huyera y se metiera al templo donde no podía estar porque no era sacerdote. Y entonces hacerlo pecar y a poder hablar mal de él. Y dice, yo no voy a esconderme. Y es que me di cuenta que mi Dios, eso está en el versículo 12, no lo había enviado a ese supuesto profeta. A veces vienen a decirnos algo de parte de Dios, pero no es Dios. Ojo. A veces viene un supuesto profeta a decirnos, che, mirá, hagamos esto, y parece, suena bien. Pero me di cuenta, dice Nehemías, no era Dios que lo había enviado, sino que había sido enviado por Tobías y Sanbalat. Lo habían sobornado para hacerme pecar y para que ellos me difamaran y pudieran hablar mal de mí. Y otra vez en el versículo 14, Dios mío, acude otra vez Nehemías a Dios.
Versículo 15, a pesar de todo la muralla quedó terminada. El día 25 del mes tardamos 52 días. Todo este periplo duró 52 días, un poquito menos de 2 meses. A pesar de todo, a pesar de lo que un enemigo quiere hacer en tu vida, la victoria te la va a dar el Señor. Si vos te enfocás en obedecer a Dios y en escuchar a Dios y en resistir al enemigo, la obra se termina. Porque el que prometió y comenzó la obra, Él es fiel en completarla. Amén. Él es fiel en completarla. No importa lo que el enemigo quiera hacer en tu vida, mi hermano, mi hermana, no importa. Él es fiel en completarla. No seamos nosotros los que demoremos la obra. Él es fiel en completarla. Hay una parte que es nuestra, que si nos descuidamos, que si nos dormimos, que si somos ingenuos, vamos a permitir que el enemigo nos tumbe otra vez parte de la muralla. Y va a haber que empezar otra vez. Resumen. Si no hay reconstrucción, no hay ataque. Mientras que las murallas estaban tumbadas y nadie quería hacer nada, estaba todo tranquilo. En tu vida y en la vida de la iglesia, cuando vos quieras empezar a ponerte en línea con Dios, van a empezar los ataques. ¿Cuándo ataca el enemigo? Ataca antes de empezar, cuando vas a empezar, cuando estás en la mitad, cuando estás terminando. El enemigo te va a atacar siempre. Que haya reconstrucción. Siempre que estés intentando obedecer a Dios, siempre que estés intentando agradar a Dios, va a haber ataque. Siempre. Si tuviste una gran victoria, no te descuides. No te descuides, porque el enemigo va a seguir ahí. ¿Cómo te ataca? ¿Te va a burlar de vos? Va a mentir. Va a maquinar en contra tuya. Te van a intentar difamar. Te van a tratar de exponer. Que te puedan señalar por ahí. Y te va a tratar de hacer trampa. Se la va a jugar de amigo para clavarte el puñal por la espalda. Acuérdense que el puñal, ¿vieron el dicho ese que le clavó el puñal por la espalda? Bueno, el único que puede clavarle el puñal por la espalda es uno que está cerca. ¿Sí? El que está muy lejos no te va a clavar nunca el puñal en la espalda, porque no llega. El único que te puede clavar un puñal por la espalda es el que está cerca tuyo, así que ojo. Ahora tampoco andemos mirando las manos de todo el mundo, ¿no? Pues no se trata de eso. Ustedes entienden, ¿sí? Es discernir por dónde el enemigo nos quiere atacar. ¿Cuáles fueron las respuestas de Nehemías? Oración, 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 sabiduría, astucia, estrategia. Pero siempre buscó a Dios, siempre. Señor, Señor, Dios, así. Oración más velar día y noche, oración más velar más agarrar las armas. Determinación. Si algo tuvo Nehemías fue determinación. Sabía que Dios lo había llamado y dijo, mira, Dios me mandó acá, vamos a hacer esto, el pueblo quiere hacer esto. No hay quien nos tumbe. No porque somos grandes, sino porque grande es nuestro Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque en ella muchas veces nos hemos reflejado. Gracias, Señor, por la experiencia de Nehemías y lo que podemos aprender de él. Señora, ayúdanos a ser como Nehemías, a depender de vos, a buscarte a vos, a refugiarnos en vos. Ante cualquier ataque, ante cualquier cosa que nos suceda, que podamos buscarte, Señor. Señor, declaramos lo que creemos, que sos nuestro defensor, que sos nuestro abogado, que sos nuestro guardador. Señor, ayúdanos a no ser ingenuos, a estar velando de día y de noche, para que el enemigo no robe, no destruya lo que querés hacer en nuestra vida.
Y Señor, danos el valor para resistir al enemigo, para que huya. Señor, creemos lo que dice tu palabra, que el enemigo no tiene autoridad ni en nuestra vida ni en la vida de tu iglesia. Que no tiene ni arte ni parte en medio nuestro. Así que en el nombre de Jesús echamos fuera todo lo que no sea tuyo. Que todo espíritu que se oponga a lo que querés hacer sea ahuyentado en el nombre de Jesús. Señor, nos ponemos de acuerdo para bendecir al barrio. Este barrio que, como toda la nación, tanto te necesita. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconstruir y hacer la obra que vos querés que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén.